Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Pasamos a nuestra entrevista central. Tenemos con nosotros aquí a Zoraima Puello. Ella es miembro... Cuello. Zoraima Cuello, es Cuello, Sí, exacto, Cuello. Porque exacto. yo veo Puello, veo Cuello. Bueno, No, Zoraima no, Cuello, Cuello. vicepresidente, bueno, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y pasada candidata a la vicepresidencia por ese partido. También en las elecciones recién pasadas. Saludos, Zoraima, bienvenida. Hola, muy buenos días. De verdad, muchísimas gracias por la invitación a compartir con ustedes. Un saludo a toda la audiencia y bueno, un saludo navideño. Estamos comenzando diciembre, por eso Ana Mitila y yo estamos de rojo. Eso es importante. Así es, sí. ¿Verdad así que es. es una fecha preciosa? A mí me encanta Así la es. Navidad. Y preguntaba un amigo televidente, ¿y en qué va a utilizar 1.500 pesos Zoraima Cuello? De manera jocosa. Ya hay personas que me han preguntado, incluso aquí llegando al estudio, ¿y usted ya lo gastó? Ya los lo gastó, sus los 1.500 pesos. Bueno, la verdad es que ha sido una sorpresa, yo pienso que no solo para mí, sino para muchas personas que se han buscado en la base de datos de consulta de la Presidencia de la República para estos bonos navideños, encontrarse que sin tener necesidad estamos habilitados. Bueno, Sí, eso debe ser para los que nos escuchan y nuestro televidente, que se quieran buscar si sus nombres están ahí, dele la dirección. El problema es que la página, Ajá. después que comenzamos oficialmente a denunciar que personas que no lo necesitan aparecían habilitados para recibir la ayuda, la página está en mantenimiento, no disponible desde el sábado en la noche. Es decir, tiene cerca de 3 días que la página para consultarse no está disponible. De todas maneras, ¿cuál es el nombre? Bueno, ahora mismo yo se la busco y se la comparto. Yo la tengo Bueno, aquí en Zoraima, el celular, pero claro que sí. El Hay una gobierno ha página. decidido dar 1.500 pesos de bono navideño para 3 millones de beneficiarios. 3 millones de beneficiarios más o menos cerca de o el 28% de la población dominicana en sentido general. Entonces, para abarcar 3 millones no solo es incluir a las personas que están en condición de vulnerabilidad, que reciben la tarjeta Supérate y ese tipo de cosas, sino que entonces se ha incluido a los pensionados del Estado, se ha incluido a todos los trabajadores que tienen salarios por debajo de 29,000 pesos mensuales, independientemente de que sean del sector público o privado. Y eso hace, entonces, y se ha incluido también a una parte de la población que son lo que se pudieran decir trabajadores independientes porque no cotizan a la seguridad social, que me imagino que ese puede ser tal vez el caso suyo, tal vez usted aparece como desempleada. Sí. Entonces, Sí. al incluir a todos esos, vamos a decir, esos segmentos poblacionales, pues es lógico que aparezcan personas que verdaderamente no lo necesitan y que aparezcan. Bueno, y ahí que tú estás comentando de los datos, es importante mencionar que yo estuve revisando la información del Banco Central de la República Dominicana y cuando analizamos informales, empleos informales, hay cerca de 2.800.000 y tantos. Sí. Es decir, que son personas que están recibiendo ingresos pero que están en un trabajo informal. Y el hecho de estar en trabajo informal no necesariamente significa que sean pobres o que sean vulnerables, que es a donde está destinado, obviamente, ese tipo de ayudas. Pero cuando lo miras de la población económicamente activa, del PEA, de la población en edad para trabajar, prácticamente, cuando tú haces todas esas divisiones, tú dices, wow, estarían beneficiando a un 37% de la población económicamente activa, pero el hecho también de estar desocupado no significa que yo sea pobre ni que esté en extrema pobreza, porque hay familias millonarias en República Dominicana que sus hijos no están ocupados. O las esposas de muchísimos porque empresarios. sus hijos exactamente están estudiando, porque sus hijos están incluso fuera del país. Entonces, el criterio que ha utilizado el gobierno para decidir las personas que van a ser beneficiadas con los impuestos de todos nosotros, porque eso es lo más importante, no es un criterio técnicamente correcto y es justamente por ello que aparezco yo, que aparecen los pasados presidentes de la República, entre otros, incluso he visto que hay artistas de mucho renombre, con mucho dinero, que también están incluidos. Entonces ahí es esa mirada. ¿Qué ha pasado? Fue que inicialmente se fueron por una cantidad, vamos a beneficiar a 3 millones de personas sin definir los criterios para este tipo de ayudas sociales. Yo creo que ha generado muchas preguntas que pudieron habérsela evitado como gobierno, porque al final nosotros no estamos en desacuerdo
con que se ofrezcan ayudas a quienes realmente lo necesitan. El presidente problema Abinader- es el cómo lo están haciendo, Sí. beneficiando, discúlpame Ana Sí. Mitila, pero hay gente que me decía ayer, ricos que conozco, pues yo sí lo voy a usar. Tonta tú que lo estás denunciando, porque también muchísima gente con dinero va y lo utiliza, pero eso es por un desconocimiento de las implicaciones, de para qué real y efectivamente se crean este tipo de ayudas sociales. Entonces, duele y no podemos quedarnos callados ante este tipo de situaciones, porque lo que queremos es que el gobierno enderece el rumbo. Así es. Bueno, el presidente Abinader decía en las redes sociales que los gobiernos del PLD se daban esas cajas y que ellos, respetando la dignidad de las personas, tratando de respetar la dignidad de la persona, ustedes recuerdan las filas, la gente, los empujones, en filas desde la madrugada. Bueno, eso era realmente penoso, lo que la gente Bueno. pasaba para recibir una ayuda. Entonces, él decía eso, recuerden, en los gobiernos del PLD era con cajas y nosotros lo estamos haciendo mejor. Bueno, aquí yo creo que ¿Cuál hay- es la visión, cuál es la mirada, sí, de Soraima Cuello hacia el asistencialismo del Estado? Bueno, el primer aspecto que es bueno tomar en cuenta ante este tipo de ayuda, nosotros cuidamos la dignidad de las personas y somos los primeros abanderados siempre en garantizar que a las personas se le da el trato correcto y digno. Y ahí yo hago algunas preguntas. Estas tarjetas, que por lo que vi en el día de ayer, van a ser entregadas de manera similar a como se entregaban las cajas. Es decir, que no hay una garantía de que no se te armen unos tumultos, porque lo que han dicho es, esto se le va a dar a las comunidades, a las iglesias. Estamos hablando de 3 millones de personas, que es la cifra que ha ofrecido el gobierno, es decir, de impactar a 3 millones de personas. ¿Dónde está la logística? Ayer me contaba la persona que me arregla las uñas y me decía, bueno, yo ni siquiera sé dónde es que voy a ir a buscarlo. Es decir, que la logística no está clara. Yo le dije, no te preocupes que te voy a ayudar. Pero cuando consulto algunos medios, la información está muy difusa. Entonces, el primer elemento es, ¿cuál es la gran diferencia entre entregar una tarjeta física y entregar una caja física? Ese es el primer elemento. No hay diferencias. Pero además, cuando tú entregas O sea, alimentos... está asumiendo que será personal, que no... Eso fue lo que dijeron ayer. No lo estoy asumiendo. Eso yo estoy segura. Sí. Y ahí No, están bueno, las declaraciones. Cuando toca entregar tarjeta No, y eso, uno ve las filas en el banco de reserva y se da cuenta de que bueno, Pero son no, gente que dura pero- 5 y 6 horas Pero haciendo no fila. dijeron que eran filas ni siquiera en el banco. Ayer, y pueden buscar las declaraciones, se dijo de manera explícita que van a ir a las iglesias, a los grupos comunitarios, pero personas que no pertenecen a esos grupos comunitarios, que no saben dónde lo van a ir a buscar. ¿Cuál va a ser la lógica para validar? Soraima está en el listado, porque ahora tampoco tenemos la página, sí, pero ella reúne o no reúne las condiciones. Con una lista, cómo serán las filas, eso no está claro, el procedimiento. Entonces, el sistema, vamos a decir, se asimila. Pero sumado a ello, señores, no es lo mismo entregar comida, que la gente se la tiene que comer, que entregar 1.500 pesos que usted no sabe para qué lo van a utilizar. Es decir, ¿cuál es la finalidad de la ayuda? Estamos hablando que es una ayuda para una cena de Navidad. Sin embargo, cuando tú le das dinero a una persona, tú no sabes si se lo va a fumar, si lo va a comprar solamente de bebidas alcohólicas. Conozco familias donde los hombres, y ustedes lo saben, se gastan el dinero en otro tipo de actividades, si va y lo juega en un juego de azar. Es decir, yo no critico que se le entreguen los recursos. Lo que quiero es también hacer un llamado de atención a qué garantía tiene el pueblo dominicano de que eso se va a utilizar para los fines que No, y está también el caso- para los objetivos para los cuales se están entregando. El caso, Soraima, de que cuando se puede dar el caso de que a un político, un dirigente político le den 100, 200 tarjetas de estas y se quede con el dinero de las 200 tarjetas. Sin embargo, si tú le das 200 cajas de alimentos básicos, tiene que repartirla obligado.
¿Por qué tiene que repartir obligado? Y- Porque no puede acumularla, y en se un le van a tiempo dañar específico, en un tiempo específico y exactamente. tienen que repartírsela también como quiera gente pobre porque los productos son productos de consumo básico, ¿no? que una persona de clase alta también no la consume, el tipo de aceite, el tipo de salami, el tipo de... Exactamente. O sea que al final la distribución de la caja se puede cuestionar, pero se tiene la garantía de que esa repartición se lleva a los más pobres, porque si no, tú no tienes más que votarla y no la vas a votar. Y se sabe que es comida la que tú le estás dando, real y efectivamente, es decir, es alimento que está llegando al pueblo dominicano. Pero sumado a ello, y a mí también me llama mucho la atención la cantidad que se definió por las participaciones de los funcionarios públicos a cargo. Hay una contradicción en el discurso, pues por un lado, porque miré con detenimiento las declaraciones, por un lado, la funcionaria que está como responsable, o por lo menos que tuvo a bien en el día de ayer compartir los criterios que habían utilizado, decía, es que nosotros no tenemos los medios para validar si una persona, digamos, de los que están ahora mismo en pensión, desocupados, es pobre o es vulnerable. Entonces, ¿por qué decidiste darle a 3 millones de personas si tú no tienes los mecanismos? Entonces, ahí, lamentablemente, se estableció una meta de 3 millones, pero una meta que al final no cumple con los criterios específicos para recibir esa contribución estatal. Sí. Usted hablaba ayer sobre este tema y decía que exigía una auditoría. Bueno, esa auditoría, ¿de qué elementos, qué es lo que hay que mirar? ¿De qué elementos debería contar? ¿Cómo hacerlo? Porque usted es experta en gestionar asuntos. Así es, bueno, y soy contadora de profesión también, bueno. es decir, que creo, bueno, definitivamente pienso que por la salud, la transparencia y el bienestar ciudadano es importante que el gobierno audite y que ponga a la disposición de la ciudadanía esa lista de beneficiarios. Porque estamos hablando primero de recursos públicos. Y cuando hablamos de 4.500 millones de pesos, son cifras muy considerables. Cuando hace apenas 2 meses estábamos sometidos a mucha presión con el tema de la reforma fiscal y que tan fácil como eliminar los impuestos de los $200 por las compras por internet eran unos 2.000 y tantos de millones de pesos, es decir, que son sumas importantes que el gobierno ha entendido que puede regalar. Pero sabemos que el mismo gobierno ha dicho que tiene déficit financiero, todos lo sabemos. Es decir, entonces, en ese sentido, una auditoría implica darnos la garantía de que todo el que recibe esa ayuda real y efectivamente cumple con unos criterios básicos que no tiene un vehículo de alta gama, que no vive en un sector privilegiado. Señores, y eso también habla de la falta de coordinación interinstitucional, porque el gobierno tiene toda la información de quienes pagan impuestos, quienes cotizan, ¿verdad?, en la seguridad social, pero a su vez, quienes tienen vehículos, dónde viven las personas. ¿Por qué usted no usa la tecnología para validar el nivel socioeconómico de estas personas que ustedes van a beneficiar? Yo reconozco que no estoy en una condición ni de vulnerabilidad ni de pobreza para aparecer habilitada con mi tarjeta de crédito Mastercard, que lo hice público, en la plataforma del gobierno dominicano. Entonces, en ese sentido, esta es una alerta que muestra la improvisación, la falta de criterio técnico del gobierno, señores, con 4 años ya gobernando. Es decir, porque usted me dice que acaban de comenzar una gestión con personas nuevas, no, tienen ya más de 4 años que han asumido estos roles, por lo que uno esperaría mínimo un poquitito más de experiencia y de nivel técnico antes de tomar este tipo de decisiones. Los proyectos de asistencia o los planes de asistencia social del gobierno, en esta gestión gubernamental, y hago referencia a eso porque en la gestión gubernamental anterior pudieron haberse producido situaciones, pero no sé si era que el gobierno pasado las ocultaba de manera tal que la gente no se enterara, o si es que no ocurrían, como ahora que cada año ciertamente tenemos, o cada cierto tiempo, determinados escándalos con planes de asistencia social del gobierno. Entonces, ¿usted entiende que ha habido un deterioro en ese proceso que se inició, incluso, dicho sea de paso, con mayor énfasis en las gestiones de Leonel Fernández en el pasado?
o es que hay algún tipo de manifestación de corrupción en esa área? Bueno, ahí se dan dos elementos y primero quiero darle un reconocimiento a Margarita Cedeño, quien manejó con mucha pulcritud los programas sociales que tenía bajo su cargo. Y bueno, antes incluso de yo estar en el gobierno, conocí en detalle los mecanismos que se estaban utilizando para que una persona pudiese ingresar como beneficiario de todos lo que eran esos programas. Es decir, se hacían visitas a las viviendas, se le establecían ya de manera específica condicionalidades que tenían que cumplirse. Por ejemplo, si usted estaba embarazada, tenía que hacer un sinnúmero de visitas al médico para poder recibir la ayuda. Si tenía hijos en las escuelas públicas, tenía que garantizar también que los hijos iban a las escuelas. Es decir, había criterios, no simplemente una ayuda por ayuda, aunque usted incluso la necesitara, porque la intención de esos programas es acompañarle para que la persona salga de la pobreza, pero para salir de la pobreza no es solamente dándole dinero. Entonces, había un programa muy focalizado, exclusivo, que implicaba una depuración de quienes iban a estar recibiendo estos programas sociales. Como bien ha señalado, desde el 2021 hay escándalos públicos, y pueden buscarlo en el Listín Diario, donde incluso en el 2022 el Listín Diario hizo un reportaje que los bonos navideños no le cuadraron. Es decir, ellos mismos se encargaron de validar, porque en ese momento las tarjetas se entregaron a senadores, a diputados, a miembros del partido de gobierno, y cuando buscaron ellos mismos los acuses, la cantidad que habían dicho que se entregaron, 1.750.000 tarjetas en ese momento de bonos navideños, al Listín Diario, no a Zoraima, no les cuadró. Y tuvieron incluso entrevistas para tratar de validar, lo cual nunca salió del lodo, porque al final fue un tema que terminó no claro, con poca transparencia. Entonces, venimos desde hace 4 años mirando una gestión improvisada, sin controles, cuando hablamos, señores, de recursos públicos, cuando hablamos de dinero líquido, vuelvo e insisto que no son cajas navideñas, y es una situación que requiere la atención de todos, porque aquí es un llamado a que seamos veedores de ese dinero que cada uno de nosotros está entregándole al Estado a través de nuestros impuestos y de nuestro trabajo diario. Sí, usted como miembro de la oposición que está haciendo política ya fuera de lo que es el periodo electoral normal, pero Zoraima Cuello está de lleno en política. Bueno, eso hay que celebrarlo. Muchísimas gracias. No importa el partido que sea, pero que las mujeres estén en política, qué bueno. Bueno, aparte de eso, a Esteban y a mí, cuando estábamos haciéndolo en el segmento anterior, comentando una noticia, se informó que Aduanas va a duplicar la gracia navideña. Es decir, a todos esos miembros de la diáspora se le va a aumentar lo que se le exonera. Entonces, uno no entiende, porque hace 1 mes y medio se nos decía que bueno, que República Dominicana, que necesitamos más impuestos porque la situación económica es insostenible. Pero ¿cómo entender esto cuando desde diferentes sectores del gobierno lo que están es como la garata, o sea, dilapidando, una piñata, dilapidando los recursos públicos? Así es, Ana Mitila. Mira, la verdad es que yo, y aprovecho para anunciarlo oficialmente, si bien había estado ocupando posiciones muy técnicas dentro de las gestiones anteriores, tomé la decisión de participar más activamente en la política. Y es justamente por eso. Yo creo que no podemos quedarnos callados ante las injusticias, ante lo mal hecho. Y voy a levantar mi voz siempre que sea necesario
para alertar lo que no está bien, buscando que las cosas mejoren. Hace una semana, y aprovecho y te contesto ahora, Sí, sí, escribí sí. un artículo porque salí fuera del país, salí a los Estados Unidos y me pidieron la cédula para salir. La verdad que me sentí apenada cuando eso ocurrió, Sí. ya lo había visto a través de los diferentes medios de comunicación y entonces, oh sorpresa, presento mi pasaporte y digo, bueno, pero ya el pasaporte no es válido o no es suficiente para que una persona salga de la República Dominicana, presento la cédula. Pero yo, gracias al Global Entry que tiene los Estados Unidos y que todos que quieran aplicar pueden aplicar, señores, cuando entré a los Estados Unidos apenas la semana pasada, ni siquiera me pidieron el pasaporte. Solamente con una cámara leyeron mi rostro e ingresé a los Estados Unidos de Norteamérica. No tuve ni siquiera que hablar con un oficial de migración. Entonces hago la comparación y digo, wow, qué diferencia. Mi país, que yo quiero que se desarrolle, que avance, que se modernice, lo que está dando demostraciones de retroceso. Y es un poco en esa línea donde voy, Ana. La verdad es que duele ver un retroceso en la administración pública y sobre todo lo mucho que cuesta después avanzar. Cuando tú das para atrás, para tú volver a recuperar lo que has perdido, nos va a costar mucho como dominicanos, entonces, incluso a nivel de competitividad. Y en el día de ayer yo escribí un artículo la semana pasada, incluso desde los Estados Unidos, alertando y mostrando posibilidades, opciones para que nuestro país mejore. Y veía que entonces ayer Migración y la Junta Central Electoral comenzaron a coordinar para no tener que pedir la cédula. Entonces lo que yo digo es, debieron haberlo hecho antes. ¿Qué estamos mostrando igual como gobierno? Falta de tecnicismo, falta de conocimiento, de que después que uno alerta es que entonces retroceden, tumbaron la página del CIUBEN después que uno alertó de que yo no lo necesito, de que Leonel Fernández no lo necesita, de que Danilo Medina, de que Danilo Hipólito Mejía, etcétera. Entonces, están mostrando lamentable. Señores, no es lo que yo quisiera tener que venir a decir. Yo quiero un país que avance. Y en ese mismo sentido, ¿dónde están los estudios para dar más gracia cuando el gobierno mismo, y todos lo sabemos, ha dicho que necesitan ingresos? Populismo, y hablando de ingresos, clientelismo. la emisión de una tarjeta, del plástico de una tarjeta por la compañía, las empresas que se encargan de suministrar este tipo de tarjetas, tiene un costo que puede rondar entre 350 a 450 pesos, el plástico. Si se distribuyen 3 millones de plástico y le ponemos un precio, qué sé yo, de 400 pesos, serían 1.200 millones de pesos adicionales a los 4.500 millones de pesos que va a tener de acceso a través de la tarjeta. O sea que al final también se convierte en un costo adicional para el Estado. Así es. Y tú sabes que aprovecho este comentario que tú haces para hacerle una propuesta al gobierno. Si al final el gobierno lo que tiene es esos recursos disponibles, hábiles, para entregárselo a las personas vulnerables, entonces háganlo a través de las mismas tarjetas que ya tienen los beneficiarios del CIUBEN. Tú no tienes que dar otra tarjeta en físico y solamente dáselo al 1.200.000 que sabemos que son vulnerables, que están establecidos en el CIUBEN y que han sido validados. Y duplícale el monto. Entonces, la propuesta oficial que hace Soraima es darle 3.000 pesos, no 1.500, que probablemente los vas a estar ayudando más con los 3.000 pesos y no dándole a gente que no lo necesita 1.500 pesos. Porque, óiganme bien, no todos van a ser como Soraima y como muchos que son reconocidos ricos millonarios. Muchos otros los van a ir a retirar sin necesitarlo. Y quién sabe dónde quedarán otros que no vayan a buscarlo. Aquel que entienda que no lo necesita, que no lo busque, ¿qué van a hacer con ese dinero? Y de ahí es donde yo pido una auditoría para como pueblo tener la garantía de que ese dinero está llegando a quien definitivamente tiene que llegar. El Partido de la Liberación Dominicana, usted es miembro del comité político, ya estableció las secretarías de cada una de las áreas y si usted tiene tal vez a su cargo algún tipo de área del partido a su cargo. Bueno, como ustedes vieron, pasamos por un congreso muy exitoso, estoy muy contenta, tenemos un nuevo secretario general. Las elecciones para las secretarías
están previstas para el próximo año, pero de aquí salgo a una reunión con el comité político, mi primera reunión como miembro del comité político. Muchísimas gracias, me estoy estrenando en estas nuevas responsabilidades y entiendo que ahí ya se van a estar tratando los planes que vamos a tener como organización para el próximo 2025. Pero ¿cómo es eso? O sea, habrán si elecciones, habrán elecciones internas de las secretarías, por ejemplo, quién va a ser el nuevo secretario de la Juventud, el secretario de los aspectos económicos, que ahora mismo, por ejemplo, es Guarocuya Félix, es decir, y que ya también es miembro del comité político, pero esas elecciones están previstas para el próximo año. Las elecciones internas de las secretarías. Precisamente porque vemos que el Partido de la Liberación Dominicana todavía no se activa en cuanto a el hecho de hacer una oposición temática con relación a los diferentes temas que abarcan la República Dominicana y de presentar algún tipo de propuesta o algún tipo de crítica. El Partido de la Fuerza del Pueblo hasta cierto punto ha sido más activo en ese aspecto. Ayer vimos a Leonel Fernández, por ejemplo, mostrando datos sobre la falta de inversión de los recursos estos de la renovación del contrato de Rodón y que las obras que se anunciaron no se han construido, pero no vemos al PLD en ese tipo de actividad, de mostrar lo que está haciendo o no está haciendo bien el gobierno del presidente. Y en adición a esa pregunta tan importante de Esteban, ¿a qué secretaría aspira Zoraima Cuello? Eso sería muy interesante saber junto con las inquietudes de Esteban. Bueno, nosotros, como ustedes saben, el pasado domingo concluimos el Congreso. Y en ese Congreso, el presidente del partido, Danilo Medina, anunció un sinnúmero de iniciativas que yo creo, y qué bueno que me hacen la pregunta, que son importantes, con las cuales yo me identifico enormemente. Y bueno, son varias, pero quiero resaltar una de manera muy especial. Nosotros nos vamos a convertir en el primer partido de la República Dominicana que hará rendición de cuentas auditadas, oigan bien, de los recursos públicos que reciba de la Junta Central Electoral. Y yo creo que esto es importante porque como organización estamos dando muestras claras de transparencia, es decir, todos los recursos que se reciban serán auditados y puestos a la disposición de la ciudadanía. Pero sumado a eso, como organización, vamos a estar trabajando todo lo que es la equidad, la participación de las mujeres en todos los órganos de dirección y de participación, junto con un programa amplio de formación política, porque al final, si queremos un mejor país, necesitamos políticos con formación desde el punto de vista técnico, que es un poco lo que está pasando ahora mismo, que vemos un gobierno que definitivamente nos lleva en retroceso por falta de capacidades. Cuando el gobierno, brevemente, porque tenemos que irnos, pero cuando el Partido de Liberación Dominicana dice que va a entregar sus estados financieros auditados sobre los recursos que recibe como partido de parte del Estado Dominicano, es también revelador, porque entonces se indica que antes no lo hacían. Es que ningún partido lo está haciendo. Bueno, nosotros vamos a hacer el Partido de la Liberación Dominicana va a ser ahora el primero, después de décadas recibiendo recursos del Estado. Exactamente. Ustedes, 20 años de opacidad, pero qué bueno, pero hay que celebrar. Qué bueno que se está empezando, ¿verdad? Pero es una admisión de que no se hacía. Pero haciendo lo que le da la gana. Todos, pero vamos a ser los primeros, estamos marcando yo no diría que todos. Hay algunos partidos minoritarios que sí lo hacen, como Opción Democrática. No lo están haciendo auditados, no lo hacen. No lo están haciendo, ninguno lo están haciendo y tengo la certeza. Pero así como eso, señores, vamos a dar mayor participación a la juventud. Y en la pregunta de la oposición, ya también lo hemos dicho. Nosotros a partir de este momento estamos saliendo públicamente a defender a la ciudadanía, porque no es hacer oposición por hacer oposición, y en eso sí vamos a ser muy coherentes. Con el tema de la reforma fiscal fuimos muy coherentes, hemos dicho, aquí hace falta una reforma fiscal. El problema está en cuál reforma fiscal y el cómo tiene que hacerse. Entonces, la coherencia yo pienso que es la clave de una oposición que defienda al pueblo dominicano. Entonces, yo no aspiro a ninguna secretaría en este momento, pero voy a estar, obviamente, participando activamente en todo lo que nuestro país requiera. Pues, desde ya el lo Partido saben, de la Liberación Dominicana. Esta conversación con Zoraima Cuello tendrá que seguir. Gracias. Porque siempre hay temas de qué hablar, porque todos queremos un mejor país. Así es. Gracias, Zoraima Cuello, por haber estado con nosotros aquí en El Despertador. A ustedes, amables televidentes, les invitamos a que, bueno, que pasamos al segundo boletín con Ana Paula González y luego
con más contenido del Despertador.